Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más y terrible. Bienvenido a Ser Historia. Nacho Ares, toco madera, encantado de estar aquí y con todas las precauciones. Con todas, todísimas las precauciones. Lo decía yo ahora en la introducción, este es el programa 666 de Ser Historia. Agárrate a la silla para no caer. No, yo estoy agarrado hace tiempo. Y a una escalera también, por si acaso esto Oye, genera... no pases por debajo de la escalera. No, nunca. Ajá. Yo tenía una novia en la universidad que se negaba a pasar por debajo de la escalera, una escalera de estas imperial que hay en el edificio el antiguo edificio de Filosofía y Letras, ahora de Derecho, de la Universidad de Valladolid. Y yo le decía, 5 años de carrera no te ha valido para darte cuenta de que todo eso no tiene que ver nada con la superstición. Sí. ¿Sabes que hay supersticiones, cuando miras el origen, que son absurdas? El pasar por debajo de una escalera es lógico porque tienes más posibilidades de que te caiga algún objeto si pasas por debajo que si la ladeas. O cuando dicen, es que da mala suerte abrir un paraguas dentro de casa, evidentemente. Si abres un paraguas dentro de casa tienes más opciones de que tirar cosas. Claro. Entonces hay cosas que son de sentido común, ¿no? Pero bueno, cuando analizas el origen de muchas de esas supersticiones es cuando te das cuenta de que eso son creencias irracionales, tal como dice el diccionario de la Real Academia Española. Pero bueno, el 666 es un número que está marcado por la bestia, por el demonio, por el diablo, por Belcebú, el ángel caído, todos los apelativos que queramos utilizar para definir en definitiva el mal, ¿no? Sí, pero fíjate, ya has dado en el clavo en algo muy importante. Has dicho muchísimos nombres, pero no todos son iguales. Tenemos una costumbre... Tienen el común denominador de que es el mal, claro, pero son distintos entre sí. Claro, ¿no? Es un mal hábito, es decir, no es lo mismo. Es un Satán, mal hábito. No es lo mismo. El diablo no es lo mismo. El demonio no es lo mismo. Lucifer no es lo mismo. Belcebú, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Es decir, tú puedes decir, bueno, sí, forma parte de la cohorte del mal. Sí, si lo ponemos como mal en genérico, vale. Igual que el dragón, igual que la serpiente. Es decir, dentro del simbolismo, todo eso de alguna forma representa al anticristo, que en el fondo es de lo que vamos a hablar. Porque el 666 es el número, el auténtico número de la bestia, más bien la marca de la bestia. Y para eso nos tenemos que remitir a un libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones de San Juan, donde empieza todo. Cuando digo que empieza todo es cuando empiezan todas las especulaciones, en fin, todas las cábalas numéricas, etcétera. Ese pasaje, curiosamente, en el capítulo 13, ese pasaje dice algo muy representativo. Cuando habla del número dice, aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, que cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre. Y su número es 666. Número de hombre, no de mujer, para que luego digan los feministas. Sí, aquí habría ya un problema de género. Claro, ¿qué quiere decir? Que desde este momento, dices, si es un número de hombre, hay que fijarnos en el contexto. Estamos hablando de la época romana. Estamos hablando de que el anticristo, se está haciendo una referencia al anticristo. Luego se hace una referencia al diablo de forma genérica. Ya te digo, luego si quieres un poco te defino qué es cada cosa para que la gente pues no se cree estos líos mentales. Pero bueno, sería el diablo, sería el anticristo. Pero el anticristo entendido como lo contrario al Mesías. En aquella época, evidentemente, se reconocía que Jesucristo era el Mesías. Es el que tendría que venir en una segunda venida, en una parusía, donde se produciría el fin del mundo para llevarse a los justos y condenar a los pecadores. Muy bien, se pensaba que esa segunda venida era inminente. Por lo tanto, si era inminente, el anticristo tenía que estar muy cerca. ¿Quién podía ser el anticristo en aquel momento? ¿Quién podía ir en contra de los principios carismáticos, ¿no? de ese primer cristianismo, que ya sabemos que lo hace San Pablo, pero bueno, que está basado en las enseñanzas de Cristo? ¿Quién podría ser? Pues un emperador romano. Entonces se empezó a barajar que el que tenía todas las papeletas tendría que ser Nerón. O bien Domiciano, también se hablaba. ¿Pero por qué? Porque el 666... Ya sabes que en el mundo hebreo, y sobre todo en la parte de la cábala, se utilizan distintos sistemas donde las palabras equivalen a números. Entonces está la gematría, está la temurá, está el notaricón y sobre todo la gematría, donde hay un equivalente de un número con una palabra. Entonces lo que hicieron en el mundo romano es transformar ese número hebreo en latino. Y entonces cuando tú lo traduces en números latinos, el acróstico te daba que era Domiciano aquel
que estaba como encaminado a matar a todos los que defendían las doctrinas de Cristo. Entonces, por una cuestión de acrósticos, por una cuestión de gematría, por una cuestión de cábala, se empezó a denominar al anticristo a muchísimas personas, empezando por Nerón y luego terminando, y luego lo comentaremos, pues por Napoleón o por Hitler o por cualquier persona que te puedes imaginar que hizo alguna de esas salvajadas contra la humanidad. Aquí nos trae Ana Caballero unas bebidas refrescantes. Nos viene muy bien aquí, el vino espirituoso. Vino espirituoso, Parece efectivamente. Agua. Parece agua, si no sabemos lo que es. Pero bueno. Jesús Callejo, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo con el cronovisor? La fecha es el 1 de diciembre del año 2010. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿dónde me has traído? Aquí un tipo hablando en latín al revés. 1 de diciembre de 2010. Sí, una fecha muy cercana reciente, a nosotros, claro. En el tiempo. ¿Dónde estamos? Pues hombre, no estamos en Jerusalén. No es Tierra Santa, no. Estamos en un lugar muy llamativo. Estamos en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y en una iglesia donde se está celebrando un rito muy concreto asociado a lo que ellos llaman una iglesia, para otros es una secta, que se llama Creciendo en Gracia. Esta pseudo-religión, vamos a llamarla así, tuvo mucho predicamento unos cuantos años antes, hasta que su líder acaba muriendo un poco más tarde. El líder, me estoy refiriendo, que es José Luis Miranda, un puertorriqueño, que le dio por decir que él era el anticristo. Entonces, pues en muchos lugares, no en Honduras, aquí donde estamos, no vemos al líder. Y no vemos al líder sencillamente porque tiene prohibida la entrada a Honduras por una serie de cosas que ya hizo en el pasado, ¿no? Pero sí hay muchos seguidores en Honduras, incluso hasta 26 países, estamos hablando del año 2010, ¿eh? Atentos, porque es verdad que cuando el líder muere en 2013, muere en Orlando, en Florida, la cosa ya va disminuyendo y ya no existe tanto fervor. Pero ¿por qué hemos venido a este momento donde vemos una cola de gente, tanto de niños como de adultos, como de ancianos, que se están tatuando en los antebrazos, alguno en el cogote, el 666? Agárrate. Los de la secta Creciendo en Gracia. Sí, más bien casi creciendo en desgracia por cómo terminó la cosa. Dios mío. Pero no solo se están tatuando el 666, porque claro, él se considera que es el anticristo, pero el anticristo no en el sentido peyorativo de la palabra, sino aquella persona, el demonio según él ya está vencido totalmente, entonces el anticristo es el que tiene que renovar de nuevo el mundo. Él incluso establece una fecha para ese final del mundo. Él cree que en el 2012, acuérdate, el famoso 2012, sí, ¿no? Casi todas las profecías confluían en esta Nosotros fecha. Aquí en Ser Historia recuerdo el programa de ese día que me despedí de la audiencia, porque se iba a acabar el mundo. Entonces hubo gente que escribió, me lo dijeron luego, a los directivos de la 9ª planta diciendo que por qué quitaban Ser Historia de la parrilla. Y yo tuve que explicar que no, que era el final del mundo y que claro, yo como buen ser educado, yo estudié en un colegio de curas en Valladolid, entonces a mí me enseñaron que antes de cerrar la puerta hay que despedirse, ¿no? En este caso iba a ser una explosión monumental, pero bueno, ahí quedó ese fin del mundo, sí. Sí, en teoría tendría que haber sido en diciembre del 2012. En el caso de José Luis Miranda lo adelantó a julio. Él dijo que una serie de ángeles irían al Vaticano, lo iban a destruir y que ese sería el principio del fin. Es decir, el fin de los tiempos, el fin del mundo y que por lo tanto empezaría una nueva etapa. Esto se lo creían sus seguidores. Es lo que te voy a decir. ¿Quién se puede creer eso? Pues muchísima gente, ya te digo. Si tenía sede en 26 países, ojo, también en España. En aquella época había 400 seguidores en España. De hecho, en una iglesia de Carabanchel se hizo un ritual parecido al que estamos viendo en Tegucigalpa, que se están tatuando no solo el 666 en distintos lugares, porque claro, su líder lo tiene también. Él tiene tatuado el 666 y también tiene tatuado el JH, porque él también, su alias era Jesucristo Hombre. Él decía que era Jesucristo Hombre, fíjate, era Jesucristo y el Anticristo, o sea, que la verdad que lo tenía todo. Tiene su WhatsApp. También le llamaban el Papi, en fin, varias series de cosas. Papi. Y también se tatuaba SSS, que si hubiera sido solo 2 S, te deja mucho que sospechar, ¿no? No, SSS. ¿Qué significa? Su lema: salvo, siempre salvo.
porque pensaban que aquellos que tuvieran la marca, esa marca de la bestia, son los que se iban a salvar. Por lo tanto, se tatuaban, iban alegres y convencidos a tatuarse. Bueno, ni que decir tiene, si avanzamos un poco más las manecillas de nuestro cronovisor, que rápidamente esta iglesia está desalojada. La desaloja porque ya había corrido el rumor de que era una reunión totalmente ilegal. Claro, el sacerdote había permitido, ¿no?, esta celebración, vamos a llamarla casi herética, y por orden del ayuntamiento de Tegucigalpa, pues tanto agentes del Ministerio Público como la policía desalojan a todos los miembros de allí porque ven, primero porque es ilegal y segundo porque les consideran que lo que están haciendo no es correcto, ¿no? Porque están induciendo un poco a unas creencias erróneas por parte de la población. Pero bueno, ya sabes que aquí entramos un poco en si esto sí lo creen, allá ellos, y si quieren dar su óvulo para que esto crezca, nunca mejor dicho, creciendo en gracia, allá ellos. Pero al final, ¿qué ocurrió? Que cuando muere su líder, muere, ya te digo, unos años después, en julio del 2012, pues no, en 2013, perdón, pues al final la secta prácticamente se va extinguiendo. Pero es muy llamativo y yo recomiendo incluso que los oyentes vean imágenes de su líder, como tiene tatuado el SSS, el 666 y lo que te digo, JH, Jesucristo hombre. ¿Cómo se compagina todo esto? Pues yo lo llamo sincretismo. Sincretismo, absolutamente, sí, desde luego. Pero fíjate que desde el comienzo de los tiempos, en todas las culturas de la humanidad, desde las más antiguas, Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, el judaísmo, el cristianismo, el mal, con muchos nombres y etiquetas, siempre ha tenido su presencia. Siempre, ¿no? Eso es una constante en todas las culturas, pero más que el mal, porque es verdad que cada uno luego entiende el mal como tal, ¿no? Incluso dentro del mateísmo, dentro del judaísmo, por supuesto en el cristianismo, es casi siempre una constante, que es las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Claro, ¿cuáles son las fuerzas del bien? Pues evidentemente según en qué contexto y en qué dogma nos movamos. Pero esa es una constante, pero que incluso se da en las novelas. O sea, si tú lees El Señor de los Anillos, verás que hay una serie de fuerzas del bien que intentan, pues eso, que haya paz en Hobbiton y en varios lugares, ¿no?, de la comarca y de la Tierra Media. Sin embargo, pues para eso está el antagónico, es decir, las fuerzas del mal, para que haya caos. Eso es una constante. Lo que pasa es que dentro del cristianismo, ya sabes que el cristianismo también es una mezcla de cosas, ¿eh? Heredamos mucho del judaísmo, pero también se hereda, en cuestión de simbolismo, mucho, por ejemplo, pues de Sumeria, de Egipto. Hay mucha iconografía, como tú bien sabes, que la hemos heredado directamente de allí, ¿no? Tanto el San Jorge alanceando un dragón, eso tiene que ver con representaciones egipcias, igual que, por ejemplo, cuando Isis amamanta a su hijo Horus, pues tiene mucho que ver con la iconografía de la Virgen María con el niño Jesús. Todo ese tipo de cosas las hemos heredado, hemos hecho una amalgama. Por eso hay gente que critica a la religión cristiana diciendo que en el fondo todos son mitos. Es mucho más que eso, no es tan sencillo, ¿no? Pero en el caso del mal, cuando tú dices que hay un anticristo, porque así lo reconoce el Apocalipsis, es uno de los libros más enigmáticos, más extraños, más proféticos, pues claro, ¿quién es el anticristo? Entonces, bueno, pues ahí entran los distintos profetas. Como no, Nostradamus dijo que había no uno, sino 3 anticristos. 2, más o menos, ya les tenemos localizados y ya han pasado la historia. Uno era Napoleón, según las cuartetas, y el otro era Hitler. Ya sabes que también dice que aparece el nombre de Hitler por ahí. ¿Quién sería el tercero? Solo tenemos una serie de datos según Nostradamus, que nació en Oriente Medio y que posiblemente fuera musulmán. Durante unos años, sabes que se especuló con un nombre determinado, Saddam Hussein. Claro, pero en el momento que Saddam Hussein la ahorcaron, dice, pues este no era, porque no puede morir tan fácil y sin que se produzca antes la hecatombe y sin que se produzca antes el fin del mundo. Luego están buscando a otro anticristo. Pero bueno, siempre con la misma intencionalidad. En el fin de los tiempos aparecerá el anticristo que intentará, pues, derrotar todo lo que Cristo intentó instaurar, y que en ese momento aparece, por ejemplo, para los musulmanes el Mahdi, o para los cristianos aparece el Mesías, y a partir de ahí empezaría una nueva etapa para la humanidad. Una nueva etapa para la humanidad que a lo largo de la historia, en diferentes momentos, en diferentes siglos, generaciones, siempre ha estado marcado, lo que decías ahora, Jesús, en contraposición al bien, que todos, yo creo que por propio sentido común sabemos lo que es el bien, siempre sabemos lo que es el mal, ¿no? Y es algo que ha caracterizado al ser humano desde toda la historia. Y vamos a hacer, como hacemos en las últimas semanas, en esta 13ª temporada, aquí en Ser Historia, en la cadena SER, vamos a teclear en nuestro cronovisor, en este teclado mágico y maravilloso, para conectar con más presente. Estábamos en 2010, pero pues volvemos un poco al presente para hablar, yo creo que con un inquisidor.
¿eh? Un inquisidor. Seguro que está sonriendo ahora que me está escuchando. Fermín Mayorga, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Un placer, como siempre, Nacho, un placer. Fermín Mayorga es experto en la Inquisición, por eso le digo yo siempre cariñosamente inquisidor. Ha pasado muchas veces por nuestro programa y también es colaborador de La Escóbula de la Brújula, ese podcast maravilloso que dirige Jesús Callejo y que podéis escuchar todas las semanas en Podium Podcast. Fermín, el demonio siempre ha estado presente, ¿no?, en la tradición del ser humano, pero también desde el punto de vista de ese marco histórico que tú mejor conoces, en la Inquisición, ¿no?, a lo largo de los siglos XVI, XVII sobre todo, pues ha marcado un poco muchos interrogatorios y era un personaje real, ¿no?, al igual que las figuras más divinas, ¿no?, Cristo, la Virgen, los santos, etcétera, era el contrapunto de todos ellos, ¿no? Exactamente, hombre, según la tradición cristiana siempre el diablo, ¿no?, ha estado presente pues en todas las manifestaciones de nuestra vida, y desde niño pues ya la religión nos ha enseñado precisamente la existencia, ¿no?, de un bien y de un mal, siempre, ¿no?, hay contrapuesto, representado el primero pues por Dios y ese segundo, ¿no?, por sus ángeles que de alguna manera cayeron, ¿no?, como pueden ser los ángeles caídos, que se han denominado, y que se hundieron de alguna manera en los infiernos, ¿no? Pero en la Edad Media, sobre todo, digamos, el mundo occidental, Europa como tal, regido siempre por esos dogmas, ¿no?, de la Iglesia y de Roma, digamos que era un poco diferente, ¿no? Pero sobre todo ese bien y ese mal campeaba, ¿no?, de alguna manera por las villas, por los pueblos de España, en este caso, y también en las grandes ciudades. Y sobre todo venía de alguna manera atribuido por ciertas enseñanzas que desde los púlpitos se lanzaban, ¿no?, a los parroquianos, y que ellos entendían que si lo decía el sacerdote de turno, lógicamente eso iba a misa, nunca mejor dicho, porque él estaba de alguna manera dirigido por Dios y era un arma de Dios en la tierra para dirigir ese rebaño, ¿no?, esa comunidad. Y a partir de ahí, bueno, pues se crea ese miedo y ese terror hacia este personaje, sobre todo a través de determinados tratados que los propios sacerdotes, obispos del momento asumían, por ejemplo, los tratados de Bernardo Gui, ¿no?, que llegó a ser inquisidor en Tui, en Galicia, o cuando, por ejemplo, se hacía presente la peste, la propia lepra, aquellos enfermos pues de la Edad Media, ¿no?, que tenían enfermedades mentales y la gente lo relacionaba porque así se le hacía creer con las posesiones diabólicas, las mismísimas cruzadas, ¿no?, que se desarrollaron en un momento determinado y que se hacían en nombre de Dios para realmente machacar el mal o dinamitar al diablo, la caída de los valdenses, la de los cátaros, ¿no?, que ya conocen bien los oyentes, en definitiva, o los propios templarios, ¿no?, por no ir más lejos. Todo esto sirvió de alguna manera como arquetipo para de alguna manera demostrar que el diablo estaba ahí presente en esos grupos, en esas comunidades, y que la mano de Dios tenía que actuar no solamente a través de la Iglesia, sino también a través del pueblo, que se hacía cómplice de alguna manera con esa institución para realmente dinamitar todo ese tipo de herejías, y sobre todo ellos iban a ser, nunca mejor dicho, esa policía al servicio de la Iglesia, de la Inquisición, para que ésta pudiese actuar contra el diablo, contra el mal, que estaba más presente que nunca dentro de una sociedad inculta, analfabeta, que era fácil, ¿no?, de hacerle llevar, en la mayoría de los casos, esta realidad a sus casas, entre sus vecinos, en el mismo pueblo, donde ellos ya se encargarían de ejercer, ¿no?, esa misión de denuncia contra todo aquello que de alguna manera oliese a azufre, nunca mejor dicho, entre comillas lo de azufre, sí, pero oliese a mal, ¿no? Yo recuerdo una vez, hablando con medievalistas, me hablaban un poco del evangelio del miedo, ¿no?, que era un poco lo que se utilizaba en aquella época para intentar comer la cabeza, ¿no?, o por lo menos encaminar de una manera subrepticia el pensamiento, el adoctrinamiento de las personas, ¿no, Jesús? Sí, así es. Me gustaría preguntarte una cosa, Fermín, porque es cierto que como buen conocedor que eres de ese periodo de la Inquisición, de esa vigencia que tuvo la Inquisición hasta principios del siglo XIX, tú sabes bien que hubo muchos pactos con el diablo, supuestos pactos con el diablo, que fueron precisamente pues enjuiciados, encausados por ese motivo. Pero ¿tú conoces algún caso de alguien que fuera condenado porque decía ser el anticristo?
Sí, hay algunos ejemplos de personas que sin duda alguna se manifestaron como tales, ¿no? Y lógicamente se le van a tachar de loco en un principio, pero él pone sus razones, ¿no? Y por qué, lógicamente... Es curioso, ¿no, Fermín? Porque sí. Cuando se está buscando al anticristo lo encuentras, dices que no, que está loco, ¿no? Un poco... Exactamente, pero además lo dicen muy convencidos de ello, ¿no? Porque lógicamente han estado aferrados a la fe cristiana en un momento determinado y ante las peticiones que ellos desarrollaban veían que la fe cristiana no le daba lo que pedían, pues ante la curación de un familiar, ante una necesidad extrema en el seno familiar, en su clan, y entonces acudían a la otra fuerza que estaba perfectamente entera, viva y con todo el poder. Por lo tanto, se acercaban no solamente gente de la calle, muchísimos religiosos. Acuérdate, Nacho, cuando hicimos el tema de las monjas de Corella, sí, auténticas claro. aliadas del príncipe de las tinieblas, ¿no? Ahí tenemos la Iglesia también metida por medio, ofreciendo su alma al diablo. Hay muchísimos casos de este tipo porque se entendía y se creía que la fuerza de Dios era prácticamente equitativa a la del diablo, ¿no? Y sobre todo, bueno, la Iglesia intentaba dinamitar también este tipo de idea a través de esos púlpitos, como hemos dicho anteriormente, llevando, ¿no?, esa idea de que la condenación eterna a la que el hombre se veía sometido si no acataba las reglas de la Iglesia era una realidad, y el demonio de alguna manera era el gran castigador, ¿no?, siempre presente, y que a veces, bueno, pues se insertaba de alguna manera o se transformaba a través del hombre en figura humana, y sobre todo acercándose a esas orillas donde la gente bebía, es decir, en plazas, en determinados lugares del campo, en las propias casas, que se podía adentrar disfrazado o convertido en animal, o convertido simplemente en un negro, ¿no? Fíjate, te lo encuentras en cantidades de espectáculos inquisitoriales, nunca mejor dicho, este tipo de historias, ¿no? Un hombre en las de Corella, por ejemplo, aparecía, ¿no?, el diablo en forma de hombre de color negro. Bueno, pues ahí tenemos ejemplos de cómo a veces realmente el hombre creía que juntía esta realidad, y algunos, desde la fuerza demoníaca que podían absorber a través de esa teología, ¿no?, que de alguna manera también estaba insertada y llevada en esa línea del diablo, pues hacía que muchos bebiesen de estas fuentes y se llegasen a creer el mismísimo anticristo, y que estaban ahí actuando en nombre de él. Desde luego, es una historia fascinante que hemos querido comentar. Pues yo creo que uno de los máximos expertos que hay en la Inquisición, con ese conocimiento que tiene de legajos semana a semana, investigando en el Archivo Histórico Nacional, precisamente esos documentos vinculados a la Inquisición y a todos estos temas que hemos tratado en los últimos minutos con él. Fermín Mayorga, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, y un fuerte abrazo para Jesús Callejo y sobre todo para ti y para todos los oyentes de Ser Historia. Muchas Un abrazo, gracias. Fermín. Jesús, el demonio siempre ha estado presente, y me llamaba la atención lo que decías al principio, ¿no? El número del 666 es un vínculo matemático, un vínculo científico, ¿no?, entre comillas, ¿no?, me atrevería a decir, para darle cuerpo y darle forma y aspecto al demonio, ¿no?, con esos vínculos también sacralizados por medio de la cábala, la lectura de textos sagrados, el simbolismo que tenían las palabras, los números que significaban las palabras. Todo ello tiene, en definitiva, pues lo que son las matemáticas, ¿no?, cotidianidad y vida casi real. Sí, además, y eso es muy interesante destacar, siempre se pensaba que había una parte de trascendencia en los nombres sagrados, y sobre todo en aquello que se asociaba directamente al número. De ahí un poco la numerología, donde se intenta, a través de una combinación de números, por ejemplo, de cuándo tú has nacido, pues intentan determinar tu carácter y cosas similares, ¿no? Pero bueno, con la cábala todavía es mucho más serio, porque bueno, los cabalistas y todo lo que eran los judíos del momento pensaban, y sobre todo en la Torá, es decir, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que ahí había un conocimiento oculto, es decir, que había una parte, vamos a llamarla esotérica con X, había una parte esotérica con S, que solo era revelada para aquellos que conocieran la clave o el código para descifrar esos conocimientos. Y el código pensaban que estaba en eso, en la gematría, en el notaricón, en la temurá, es decir, haciendo combinaciones de distintas palabras y números. Entonces se pensó, dice, bueno, muy bien, si el 666 es el número de la bestia, eso se corresponde también pues con otro número que se asocia en este caso a Jesús. Entonces, en el caso de Jesús, sobre todo en griego,
corresponde su número sagrado al 888, que hay poca gente que lo sabe. Es decir, que cuando tú pones el 888 estás haciendo una referencia siempre con el alfabeto griego, no el hebreo, a Jesús. Pero sin embargo, el número de Yahvé, que aparece muchísimas veces en el Pentateuco, su número, si utilizas las 4 letras hebreas, el Yod Hei Vav Hei, equivale a 26. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sea el 26 o múltiplos de 26 se está haciendo una referencia a la divinidad, por lo tanto a Yahvé. Bueno, pues esto, que la gente lo desconoce, es lo que da sentido a muchos de esos pasajes, vamos a llamarlos oscuros, donde te está dando un tipo de información diferente a la que tú estás percibiendo en una primera instancia. Bueno, pues desde ese punto de vista se empezó a especular que el 666, bueno, hasta el día de hoy, fíjate, la profecía está basada, la película de la profecía está basada en el 666. Incluso un disco, una canción de Iron Maiden tiene que ver con el número de la bestia. Aleister Crowley, por ejemplo, pues él se decía que era, pues eso, el descendiente un poco del hijo de la bestia, y él se considera que era esa bestia del Apocalipsis. Lo que pasa es que lo hacía también por una cuestión bastante teatral y para epatar un poco al burgués, por decirlo así, ¿no? Sabemos un poco cómo utilizaba esos métodos Aleister Crowley, que por cierto, un día le tenemos que dedicar un cronovisor. Claro que sí. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a este tipo de numerología, el 666 significa algo mucho más profundo. Pero, Nacho, hay un dato ahí, y por supuesto tenemos que referirnos a Egipto, que son los papiros de Oxirrinco. Sí. Entonces, cuando aparecen esos papiros de Oxirrinco, esta localidad que está en Egipto, en el año 1895, son papiros que están tanto en latín como en griego. Hay uno de ellos, en concreto el papiro 115, donde se extracta uno de los pasajes del Apocalipsis de San Juan, justo en el momento que habla que ese número de hombre es el no 666, sino el 616. Y esto dejó un poco ojipláticos a muchos, porque dice, pero no era el 616. Hombre, Irineo de León, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, ya hablaba del 616, a pesar de que él pensaba que el 666 era el nombre el número o la marca de la bestia, por lo que te acabo de decir, por esas connotaciones que tiene que ver con la cábala y con la gematría, que por cierto, en el mundo griego se llama isopsefía, es decir, sumar los valores numéricos de las letras, que se equivale a la gematría en hebreo. Bueno, pues todo eso es lo que nos da pie para suponer que si el 666 no era originalmente el número de la bestia, que era el 616, ¿por qué se cambió? Bueno, pues se cambió sencillamente porque había que asignarle a Nerón, y con Nerón, que consideraban que era el anticristo, que era la auténtica bestia, encajaba mejor el 666. Fíjate, Jesús, que hemos estado hablando de matemáticas, hemos estado hablando de ese 666, de ese 616, de esas letras griegas. Los griegos escribían los números con letras, no tenían números como lo hacemos nosotros. Y la música también es matemática pura. Escuchamos el Trino del Diablo de Tartini, que él decía que en un sueño se le había aparecido el demonio, lo vio delante a los pies de su cama, interpretando con un violín esta música tan sofisticada, con esos movimientos tan ágiles con los dedos, que solamente podría realizar alguien que tenía pues eso, una magia casi diabólica, ¿no?, en las manos para poder interpretar esta pieza. En este caso, Tartini se levantó corriendo de la cama, tomó nota en la partitura de la melodía, y ha quedado hasta nosotros como ese Trino del Diablo, pues una de las piezas más difíciles de ejecutar y al mismo tiempo más diabólicas de la historia de la música, esta obra de Giovanni Tartini. En el barroco italiano hay dos músicos que le atribuyeron pactos con el diablo. Uno era Giuseppe Tartini, el que tú acabas de citar, y el otro era Paganini. Sí. Es verdad que el aspecto patibulario que tenía Paganini no ayudaba mucho, y sobre todo por el virtuosismo de sus dedos, ¿no? Dicen que posiblemente tuviera el síndrome de Marfan. Bueno, pues a los dos se les atribuía ese pacto con el diablo. Uno por esa composición tan diabólica pero tan genial, que es el Trino del Diablo, y el otro por lo que era capaz de ejecutar con su violín, y a veces con una sola cuerda, porque era tan rápido que se iba rompiendo cada cuerda, y dicen que terminó una de sus sonatas con una sola cuerda. Bueno, pues los dos, qué curioso, los dos italianos, los dos de una época muy concreta, se les asoció con el diablo porque, y tú lo sabes bien, Nacho, cuando alguien hace cosas increíbles, cuando pasa, por ejemplo, aquí en España, tú sabes la cantidad de puentes que se llaman del diablo. Yo tengo una lista de más de 12.
cuando se consideran que es una obra ingente, que no se sabe cómo lo hicieron nuestros antepasados, pues ya está, el diablo que pasó por aquí y que lo hizo. Bueno, pues se atribuye al diablo, a los gigantes, a las hadas, a los moros y a tantos y tantos personajes míticos. Desde luego, la historia del demonio, la historia del diablo es algo francamente atractivo. Parece que estamos entrando en zonas nebulosas, tortuosas, demoníacas, pérfidas, y sin embargo tiene muchísimos seguidores, ¿no? Hombre, tiene muchos seguidores porque, a ver, se sabe un poco cómo surge esa parte de simbología satánica. Por una parte el 666, porque bueno, ya viene heredado, ¿no?, desde el libro de las Revelaciones de San Juan, y por otra parte ese triángulo invertido, incluso la cruz invertida. Fíjate que la cruz invertida es la cruz de San Pedro. Sabes que San Pedro, cuando muere torturado y ejecutado, dice que le ejecute. No merece, ¿no?, ser ejecutado y morir como Jesús. Por lo tanto, no es una cruz satánica para nada, es la cruz de San Pedro. Pero bueno, ¿por qué se utiliza esa cruz como algo satánico? Porque en el fondo es una inversión de los valores cristianos. Incluso los aquelarres, lo que se hacía era una misa, pero utilizando todos los elementos al revés, ¿no? Que eso es un poco lo que se considera que es el anticristo. Es decir, si Cristo predicaba esto, el anticristo tiene que predicar lo contrario. Es decir, como algo especular, ¿no? Como si estuvieras en un espejo. Ese es un poco el simbolismo. Y la famosa estrella de 5 puntas con ese pico mirando hacia abajo, se sabe que es una recreación de Eliphas Levi, en un libro que él tiene de ocultismo del siglo XIX. Entonces, a partir de ahí se asoció como el chivo, el macho cabrío, pero hasta entonces, fíjate, por ejemplo, que en la iglesia de San Bartolomé, en el Cañón del Río Lobos, en Soria, hay 2 óculos dentro de esa iglesia de Bartolomé, que es una estrella de 5 puntas con el vértice hacia abajo, y no tiene nada que ver con lo satánico, todo lo contrario, tiene que ver precisamente con la iluminación, la espiritualidad, en fin, de lo que hacían gala dentro del esoterismo templario, porque se atribuye a una iglesia templaria. Entonces, muchas de las cosas que pensamos que son satánicas son recreaciones posteriores a partir del siglo XIX, que nos hemos empeñado en que determinados elementos como el 666 o como la cruz invertida o como el pentáculo invertido son signos satánicos. Si supiéramos el origen, igual que decíamos al principio de las supersticiones, pues a lo mejor se nos caían los pelos por sombrajo. Desde luego que sí, pero eso no va a quitar seguidores al diablo. Lo estaba pensando ahora. Ahí en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, en Star Wars, hay muchísima gente que sigue la iconografía de Darth Vader, de los troopers, ¿no?, como se dice, los soldados imperiales, y son los malos de la película, pero hay gente que les gusta, ¿no? Pues con el demonio yo creo que existe algo parecido. Hombre, ya sabes que atrae mucho más los malotes. Claro. Entonces, que sí. hombre, los malotes dan mucho más juego, ¿no? y Sauron da mucho más juego, pues yo qué sé que... Bueno, te iba a decir que Gandalf, no, Gandalf también da mucho juego, pero es que en general los malos tienen como más recursos, más perfiles, y eso es lo que hace que sin un buen malo, la película no tendría el suspense y el dramatismo necesario. Pero hay que poner en contexto cada cosa. Lo que te decía, no es lo mismo el diablo, no es lo mismo el demonio, que viene de Daimón, no es lo mismo Satán, que es el adversario, no es lo mismo Lucifer, que es el portador de la luz. Que todo lo hemos metido en un mismo saco asociado al mal, vale, pero cuidado, totum revolutum. No todo es lo mismo y conviene saber cada cosa. Y luego, dentro del 666, las implicaciones, ya te digo, esotéricas y cabalísticas que tienen son inmensas. Has hablado de la luz. La semana que viene haremos precisamente un programa muy especial desde la Catedral de Burgos, en esa exposición Lux, Luz, de las edades del hombre, y que disfrutaremos aquí en Ser Historia, en la cadena Ser. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias. Bueno, antes, he metido yo, como hacemos todas las semanas, he metido un gazapo que luego hayas corregido tú de alguna forma, no te has dado cuenta, pero bueno, ahí está. Que como no sé cuándo vas a meter el gazapo, pues me pilla a mí de sorpresa. A ver también. Quién se ha dado cuenta del error que he cometido, adrede, claro, en este cronovisor, ¿vale? Venga, Jesús, como siempre, muchísimas gracias, ahora sí, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un abrazo luminoso. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.